Mi inclinación sexual yo la demostré desde los 6 años. Yo fui, cogí una falda larga de mi hermana y una blusa la que encontré. Pues yo salí así, estaban todos en la sala y yo, ay, miren una mujer. Yo salí diciendo que miraron una mujer. Obvio eso se regó la bola y pues ahí comandaba ese grupo armado. ¿Qué educación me estaban dando a mí? Que yo era con esas inclinaciones, que yo no podía tener esa inclinación, pero entonces empezaron a prepararme. Yo a los 8 años supe que era un arma, que nunca me han gustado las armas. Y pues yo seguí, o sea, nunca voy a cambiar lo que soy porque esa es mi esencia, es mi razón de ser. Pues como yo estaba de pronto más delicado y pues mi caminar era muy femenino y todo eso. Usted es homosexual, usted no lo puede ser y vamos a darle un escarmiento a todas las personas de por acá porque te vamos a colgar por usted ser homosexual. Me sacaron de la casa y me llevaron. Ese caserío tenía una cancha en el centro, la cancha de baloncesto, la cancha de fútbol. Y pues ahí colgaron el lazo y no sé qué hizo mi papá, pero igual a mí no me pasó nada. Lo único que pasó fue que tuve que salirme de la vereda. Pues fue terrible, o sea, fue terrible porque uno no sabe, no puede ni reaccionar. Aún en ese momento se me eriza la piel de acordarme de ese día. Quedé como en shock de saber lo que me estaban diciendo y por qué. Si yo me ponía a pensar, pero es que yo no he hecho nada. A pesar de todo lo que me pasó, siempre me he querido superar. Que eso me hace sobreviviente. Somos capaces de ir más allá de lo que esta violencia nos impone.